¿Y cuáles fueron los acuerdos? El primer acuerdo, ese día se tomaron dos acuerdos. El primero era la aprobación de los estatutos y el segundo acuerdo era la aprobación de la hoja de ruta que implicaba la prórroga del mandato del señor Lozano hasta el 31 de diciembre del año 2020 y luego fue prorrogada la hoja de ruta, se modificó para extenderle el mandato hasta el año 2021. Si se ha declarado nulo el acuerdo, lo más probable es que hoy por hoy el señor Lozano necesite una nueva autorización de la Asamblea para prorrogarle su mandato. O sea, hoy por hoy yo dudaría que desde el punto de vista legal él tenga mandato para seguir dirigiendo. Desde el punto de vista legal, en los hechos él es el presidente de la federación, pero tiene que corregir esta situación con urgencia. Departamentales. Para aprobar el cambio de estatutos, que era justamente el motivo por el cual se realizó aquella asamblea extraordinaria en el 2019, se requería del 80% de los votos, es decir, que 35 de los asambleístas voten a favor del cambio de estatutos. ¿Qué pasó? Se aprobó el cambio de los mismos, de los estatutos, con 34 votos. Es decir, con uno menos del 80% que era el requerimiento. Con lo cual, el argumento de la administración actual de la Federación Peruana de Fútbol, con Agustín Lozano como presidente y Óscar Chiri como secretario general, argumentó que se pedía el 80% de los presentes aquella vez en la Asamblea Extraordinaria del año 2019. Ese es el motivo principal por el cual el TAS ha dejado sin efecto los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Es decir, el TAS ha anulado esa votación, con lo cual todavía es una incógnita lo que pueda pasar de aquí en adelante, y es por eso que vamos a tener a Julio García más adelante para que nos dé más o menos el panorama que se viene de acuerdo a lo que ha sido este fallo del TAS. Para ir directamente, Dani, si me permites, a la explicación de lo que tiene que ver con el fallo que ha emitido el día de hoy el TAS en favor de los clubes mencionados, dice lo siguiente en el punto número 52 del fallo. A pesar del contenido de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol y de los estatutos, el texto legal no autoriza adecuar los estatutos violando las normas referidas en el mismo. Por ello, la actuación de la Federación Peruana de Fútbol fue temeraria y descabellada. Esto no lo digo yo, lo dice el fallo del TAS. A pesar de no disponer de las mayorías necesarias para llevar a cabo la modificación de los estatutos, la Federación Peruana de Fútbol inició el proceso vulnerando los artículos relacionados con el acceso a la información, el respeto al orden del día y el régimen de mayorías. Es ahí que salta la siguiente pregunta. ¿Hay una mejor evidencia de deslegitimación de esta administración de la Federación Peruana de Fútbol que impida que FIFA intervenga en nuestro país para darle un nuevo rumbo al fútbol peruano? Esa pregunta, por supuesto, que la tiene que responder justamente el ente que regula el fútbol mundial. Así es, tú sabes que hoy en Ovación escuchaba la palabra de Óscar Romero, también presidente de la ADFP, y que es abogado, y señalaba que hoy incluso iban a tener una asamblea con los 18 clubes para tocar este tema, porque también algo que señaló y que me parece que es importante tenerlo en cuenta es tal cual dijo, ¿no? Hoy vamos a tener una asamblea con los 18 clubes que tienen posiciones respetadas y tocaremos estos temas. Si fueron anulados los actuales estatutos, la pregunta es cómo queda la organización del campeonato y en manos de quién. O sea, lo que pasa es que este tema, Horacio, deriva en muchas cosas. O sea, no solamente en el tema, por ejemplo, de lo que yo mencionaba, de la elección y de quiénes podrían presentarse para ser presidentes de la Federación Peruana de Fútbol, sino, por ejemplo, en el tema del campeonato, en el tema de los equipos también. Entonces son muchos detalles. Y una de las cosas que dijo, y tú lo mencionabas hace un momento, es que pasó en Uruguay. Recordemos que hace, si no me equivoco, un año más atrás, creo que no, la FIFA intervino, la Asociación Uruguaya de Fútbol, para justamente arreglar y ordenar todo en cuanto a los estatutos. La pregunta es, ¿FIFA va a llegar a hacer eso? O dirá lo que tú me comentabas antes de entrar al programa, vuelvan a votar. Así es. ¿No? Entonces, todo vuelve a foja cero. O sea, es un retroceso total en el fútbol peruano. Claro, a ver, el TAS, para resumir todo el tema, es lo que ha fallado es la votación no vale.
fue inválida, fue ilegal por la situación que mencionábamos antes y que leíamos justamente a través del fallo que ha emitido el TAS, ¿no? El Tribunal de Arbitraje del Deporte. El tema es que la FIFA podría tomar justamente este fallo del TAS como que se debería hacer una nueva votación. Porque eso es lo que exige el TAS. Se podría dar esa interpretación. Pero bueno, o sea, hoy por hoy hay muchísimas especulaciones al respecto. Lo que corresponde es que justamente los clubes, a través de sus representantes, se reúnan con Juan de Dios Crespo, que fue el abogado que defendió a los clubes en este caso, o que presentó justamente la apelación que terminó en lo que estamos comentando ahora, en este fallo que estamos viendo en pantalla, del TAS, explique cuál es la situación y cuáles son también los siguientes pasos a dar respecto a lo que tiene que ver con la anulación de los estatutos que estaban rigiendo el fútbol peruano en la actualidad. Claro, ¿no? De hecho, también la federación debería poner una comisión para que normalice también la situación, ¿no? La cosa es que no pueden ser juez y parte las personas que podrían integrar esta comisión. Yo creo que todavía hay bastante para hablar de este tema de todas maneras, y además, al ser temas jurídicos, también es importante tener la palabra de un abogado, porque recordemos que una palabra en un tema jurídico puede cambiar todo el sentido de la oración. Entonces, por eso es que David el día de hoy habló con el abogado Julio García y nos va a contar de todas maneras de qué trata todo esto y a qué es lo que se debe. Así que si tú lo dices, lo permites, si quieres vamos a escuchar, sí, ¿no? Porque me parece que tenemos incluso dos partes de lo que conversó David Chávez con Julio García, así que vamos a escuchar la primera parte del abogado Julio García. El TAS ha dicho, y lo dice expresamente, que los estatutos que ven ahora son los estatutos del año 2009. ¿Correcto? Pero tiene un problema. Hace algunas semanas, un par de meses, se tomó conocimiento de una resolución del Poder Judicial en última instancia que declaró nulos esos estatutos. ¿Correcto? Que inclusive ordenaba a registros públicos que declarara la nulidad del asiento donde están inscritos, del asiento registral donde están inscritos. Es decir, los estatutos del 2019 no valen, son nulos para el TAS. El TAS dice, aplica los estatutos del 2009, pero resulta que los estatutos del 2009 no valen, son nulos para el Poder Judicial peruano. Entonces el Estado peruano no los puede reconocer. ¿Y qué estatutos son los que valen? Los del año 96, 25 años atrás. Es una situación complicada y muy delicada. Cuando nos dicen, porque hoy se han escuchado voces que dicen, no, es muy sencillo, como el TAS ha dicho que aplica el estatuto del 2009, agarramos el estatuto, convoquemos una podría ser en 10 días, y con un voto más, con 35 votos, aprobamos otra vez ese mismo estatuto declarado nulo, resuelto. Elecciones y ya se acabó. No es tan sencillo. Para nada sencillo, ¿no? Todo lo que va a implicar justamente este fallo que ha emitido el TAS. Definitivamente vamos a ver primero qué es lo que decide la Federación Peruana de Fútbol en base a esto que ha sucedido el día de hoy y por supuesto ver si también la FIFA se pronuncia sobre el tema. Sí, ¿no? Ahí como veíamos en esta primera parte que hablaba David con el abogado Julio García, de todas maneras se tendría que retroceder hasta los estatutos del año 96, cuando Nicolás Delfino era presidente de la Federación Peruana de Fútbol, porque si se retrocede hasta lo de Burga, recordemos que la justicia peruana dejó eso inválido, o sea, no tenía. No tiene un peso, entonces por eso se tendría que retroceder 25 años atrás. Y muchas cosas han cambiado. Muchísimas. Para poder mantener nosotros unos estatutos del año 96. Sí, y de hecho han cambiado muchos, o hay que ver de qué manera cambian también el contexto actual. No es el mismo contexto cuando se iba a votar justamente por el cambio de estos nuevos estatutos en el 2019. Claro. Hay que ver si en base al fallo del TAS los asambleístas están de acuerdo o no ahora con estos estatutos que finalmente han quedado invalidados, ¿no? Es verdad. Es muy
muy extenso el tema, pero hemos tratado de resumir en base justamente al fallo primero, porque después quedan preguntas abiertas que seguramente se van a tener que ir resolviendo paso a paso, de acuerdo también a las interpretaciones que haya sobre justamente este fallo, ¿no?, que ha emitido el TAS. Sí, lo que sí creo, Horacio, y no sé si estás de acuerdo en eso, es en que sí se tiene que tener comunicaciones oficiales. O sea, la Federación también ya recibió este comunicado del TAS, entonces debería haber un comunicado oficial desde la Federación y seguramente pronto lo hará también FIFA. Primero, siempre FIFA es ordena las cosas en casa y si no puedes, tranquilo que estoy yo acá también para apoyar, pero sí creo que en la Federación deberían agilizar el tema de una comunicación. Siempre la transparencia va a ser lo mejor. Pero tenemos una segunda parte de la charla de David Chávez con Julio García. ¿Todavía es presidente Lozano con este fallo? Justamente lo que comentaba, lo que quería comentarte es que, a ver, el fallo del TAS declara nulos los acuerdos del día 14 de octubre del año 2019. ¿Y cuáles fueron los acuerdos? El primer acuerdo, ese día se tomaron dos acuerdos. El primero era la aprobación de los estatutos y el segundo acuerdo era la aprobación de la hoja de ruta que implicaba la prórroga del mandato del señor Lozano hasta el 31 de diciembre del año 2020 y luego fue prorrogada la hoja de ruta, se modificó para extenderle el mandato hasta el año 2021. Si se ha declarado nulo el acuerdo, lo más probable es que hoy por hoy el señor Lozano necesite una nueva autorización de la Asamblea para prorrogarle su mandato. O sea, hoy por hoy yo dudaría que desde el punto de vista legal él tenga mandato para seguir dirigiendo. Desde el punto de vista legal, en los hechos él es el presidente de la Federación, pero tiene que corregir esta situación con urgencia. Este contenido de los estatutos, o sea, puede conservarse, digamos, para una elección del mismo si es que gana Lozano en algún momento. ¿Este estatuto vale? Yo creería que en una gran parte sí. Los estatutos que se vayan a aprobar van a tener probablemente hasta el 80 o 85% de este estatuto. Pero hay ciertos puntos claves que merecen ser conversados. Si no hay consenso, no se va a lograr desentrampar esto. ¿Cuáles son esos puntos? Son dos principales. Uno es el tema de que en las elecciones se pueda ampliar el universo de los que son elegibles, no como ha hecho el estatuto, lo que ha hecho es reducir para poder encaminarnos a una situación en la que solo haya una lista. La verdad de las cosas es esa. Y el segundo tema es el que tiene que ver con los derechos de televisión. Los derechos de televisión del torneo peruano de fútbol, hoy por hoy, tal cual está redactado el estatuto, los clubes no tienen vela en el entierro. Y esto es absurdo, porque los derechos de televisión constituyen el grueso del funcionamiento, del ingreso que posibilita el funcionamiento de los clubes. Es absurdo que no tengan participación. Y esto se ha visto en los 2 años. Mientras ha estado vigente ese estatuto, la Federación ha llevado adelante un supuesto proceso de licitación de los derechos en los que los clubes no han tenido ninguna injerencia. Son los principales destinatarios, son los que generan ese ingreso, son los que finalmente necesitan de esos recursos para funcionar y son la piedra angular del desarrollo del fútbol peruano, pero no han tenido ninguna injerencia. Eso creo que tampoco puede mantenerse como estaba en el estatuto. Y alrededor de esto hay algunos temas que tienen que armonizarse, que son temas que podríamos decir de segundo nivel, pero importantes también, ¿no? Entonces eso constituye el 10 o el 15% del estatuto que debería consensuarse. Bien, ahí estaba esta segunda parte, ¿no? Con la palabra de Julio García, abogado, especialista en el tema, por supuesto, y dando una mirada desde lo legal respecto a justamente todas estas interrogantes que uno tiene después de haber conocido el fallo del TAS. Y él mencionaba algo que tiene que ver justamente con aquellos requisitos que de una u otra forma solo podían cumplir algunas de las personas que estaban justamente trabajando a favor de la Federación Peruana de Fútbol para bloquear a otros profesionales, en este caso, que puedan acceder justamente a la posibilidad de ser candidatos. Esto lo ha mencionado Julio García y es uno de los puntos en discordia, ¿no? Que de una u otra forma no fueron reclamados también por Alianza Cristal y la Universidad San Martín, porque bajo los estatutos que han sido anulados el día de hoy por el TAS, por ejemplo, podía candidatearse
como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el mandamás de Binacional, que dicho sea de paso, no hace falta mencionar los ejemplos para dejar en evidencia los manejos justamente de este equipo, y no podía, por ejemplo, postularse a alguien como, digamos, cualquier nombre que tenga que ver con el aspecto de la dirección deportiva, ¿no? Llámese, por ejemplo, el mejor caso, quizás, en base a lo que se venía comentando y que alguna vez lo dijo, Juan Carlos Oblitas, por ejemplo. Claro. ¿Cómo es posible, ahí nacía la pregunta, que un personaje de la índole de Juan Carlos Oblitas, con la experiencia que tiene trabajando a favor del fútbol peruano, no pueda y otros sí puedan? Esa también es uno de los puntos que se estuvo en desacuerdo durante esta asamblea en la que se aprobaron los estatutos, ¿no? Claro, y por eso es que termina, y lo hablamos hace unas semanas, siendo una lista única que era encabezada por Agustín Lozano. Ahora ya no sería una lista única, y por eso es que Richard Acuña, que desde antes ya estaba pensando en candidatear a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol, decidió dar un paso al costado porque todo era muy turbio. Todo era muy turbio antes de estas elecciones. Entonces, hoy, por ejemplo, salió que estaría pensando nuevamente en candidatear para ser una de las listas para ser posible presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Pero igual hay detalles interesantes que dice Julio García en esta segunda parte, ¿no? El tema de los contratos televisivos de los clubes. Hay algunos que no tuvieron ni voz ni voto para decidir, y decidió la federación por ellos, que él lo mandaba en los estatutos. ¿Okay? Estamos hablando, por ejemplo, un caso, alguien que no es televisado, sus partidos son de Alianza Universidad cuando es local, porque no tiene un convenio televisivo, porque no lo decidió, porque él decidió ponerse duro también frente a la federación. Entonces, son detalles que en realidad han terminado de saltar, que sí los hemos hablado en su momento, pero que hoy con la resolución del TAS han terminado de saltar a la palestra y exponen realmente lo crítico que está el fútbol peruano desde las bases. Definitivamente, ¿no? Vamos a ir día a día tratando de exponer la mayor cantidad de respuestas con especialistas, por supuesto, en el tema, para tratar de que ustedes tengan la mejor información del caso, ¿no? Para no entrar solamente en lo que significa opiniones, sino en respuestas concretas, justamente teniendo en cuenta lo que ha pasado el día de hoy con el fallo del TAS. Así es, bueno, de hecho FIFA tendrá que enviar algunas directrices para ordenar esto, ¿no? Que es lo que hará seguramente la FIFA, y todavía no se sabe, pero se tiene claro que algo va a tener que hacer FIFA de todas maneras, ¿no? Y esperemos que sea siempre en pro y en mejora del fútbol peruano.